Hola Belu, ¿cómo andamos? Hola Manu, hola a todos y todes del otro lado, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos para empezar el programa número 3 de Bardo ya, ¿no? Ya estamos. Estamos Se va pasando rápido. aprendiendo a ser bardo, fuerte. Sumando cámaras, sumando equipo, sumando producción. Sumando compas también ahí del otro lado. Un éxito. Bueno, entonces vamos a empezar hoy, Belu, con el primer bloque del día, con la primera invitación que tenemos, que es hablar un poco de la economía de San Martín de los Andes. Sí, hoy me voy a venir un poco economista en la tercera columna, en el tercer bloque también. Se puso económica la cosa. Quizás porque es el problema generalizado que todos estamos teniendo. Vamos a ver qué sale. Bueno, entonces, la economía de San Martín de los Andes. ¿Cómo estamos? ¿De dónde venimos? Primero me voy a tomar una brevísima licencia histórica. Bien, para saber cómo llegamos, primero históricamente, a dónde estamos. Y lo primero que quería hacer era una muy breve reconstrucción de las 2 o 3 etapas, digamos, que uno puede decir de la economía de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes, que se fundó ya a fines de 1898, tuvo toda una primera etapa, los primeros 20, 30 años, que fuimos una localidad básicamente de frontera, ¿sí? Que nos crearon, nos fundaron y empezamos a habitarla básicamente para competir y asegurarnos esta zona del territorio cercana a la cuenca Lácar, que estaba disputada con Chile. Y durante esos primeros años la población local, que era muy chiquita, básicamente se dedicaba a subsistir. Y esa fue la economía de los primeros 20, 25 años de San Martín de los Andes. Un pueblo que estaba completamente, además, desconectado del país, muchísimo más integrado quizás con Chile, no había rutas, no había aeropuertos. Entonces esos fueron los primeros años de San Martín de los Andes. Después tuvimos toda una etapa larga, de unos 50 años, de los años 20 a los 70, donde nos dedicamos fundamentalmente a la producción de madera. ¿Sí? La explotación, además, una explotación que en ese momento fue muy desregulada, una fuerte explotación de la araucaria, del raulí, del roble pellín. Bueno, vos de eso seguramente sabes mucho. Un poco. La cuenca maderera, sobre todo del fondo del Guaum y Nontué, como lugar central. Es más, a principios del siglo XX vivía más gente en la cuenca Nontué que en San Martín de los Andes. No sé si sabías ese dato. Mira, ese dato no lo tenía. ¿Qué aporto? Fue toda una etapa bastante extensa de nuestro pueblo y que comenzó a decaer. Bueno, en el año 37 se funda Parques Nacionales y comienza toda una serie, obviamente, de regulaciones para intentar limitar esta explotación fuertísima del bosque nativo. Pero bueno, quedaron de ese momento algunos astilleros, perdón, estoy hablando de otro tema. Algunos aserraderos de renombre, algunos de los cuales siguen funcionando. El más importante es el de Quechuquina, de la familia Bresler, que lo pueden encontrar todavía operativo yendo para Guaum antes de llegar a Yuco. Y llegando así a los años 70, este pueblo, que primero era un pueblo de frontera, después pasó a ser un pueblo productor de madera, bueno, empezó a parecerse un poco más a lo que es hoy, o a lo que normalmente uno escucha de lo que es San Martín de los Andes, ¿no? Una ciudad turística. En los años 70 se abrió el centro de esquí, se empezaron a abrir las primeras pistas, se construyó el aeropuerto, se desarrolló el asfalto, ¿no? Entonces la ciudad empezó a estar ya más conectada con el país y empezó a concentrarse en el turismo. En el turismo durante más o menos 30 años, en el que la ciudad ya empezó a tener otro color, otros matices, y se parece un poco más a lo que es efectivamente hoy. Es muy común simplificar la economía de San Martín de los Andes y decir que somos un pueblo turístico, ¿viste? Es algo que se escucha mucho, pero la verdad es que hoy ya, siendo una ciudad de casi 40.000 habitantes, es una economía muchísimo más compleja, más desarrollada, más diversificada, y bueno, partiendo un poco de este punto, quería un poco compartir cómo están los distintos sectores de la economía, cómo están los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué otras cosas hay aparte de la actividad turística, Manu? Porque sin dudas nosotros, esto de la aldea de montaña está como muy enfocado. Cualquier persona del resto de la Argentina piensa que San Martín de los Andes tiene como única industria o como actividad principal la actividad turística. ¿Qué más hay en San Martín de los Andes? Bueno, uno de los sectores que más dinamismo viene teniendo el último tiempo es la construcción. Sí, es una parte muy importante de nuestra economía. Ahora vamos a explicar un poco por qué está traccionada, cuántos trabajadores y trabajadoras ocupa. Y después un amplísimo desarrollo de los servicios, ¿sí? De los servicios de salud, de educación, los servicios del pueblo, el comercio. Sí, si bien seguimos siendo un pueblo orientado sobre todo a los servicios, como digo, ya estamos más diversificados, somos una sociedad compleja que tiene un mercado interno importante, entonces muchos y muchas trabajamos brindándoles servicios a nuestros propios vecinos, a nuestras propias vecinas.
Así que bueno, vamos a desglosar un poquito esto. El sector del turismo, que sigue siendo un sector importantísimo en San Martín de los Andes, emplea más o menos un tercio de la población, un tercio de nuestros vecinos y de nuestras vecinas trabajadores y trabajadoras trabajan en algún hotel, en el centro de esquí, en alguna actividad turística. Tengamos en cuenta que el pueblo tiene alrededor de 15.000 plazas para alojar turistas, la mitad de las cuales no están declaradas, ese es un tema. Tiene que ver también y tiene un efecto muy importante en la capacidad recaudatoria del municipio y en los servicios que puede brindar. Pero bueno, un tercio de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad trabajan en el turismo. Ahora vamos a ver qué características específicas tiene este sector. Los servicios públicos, como te decía, constituyen un tercio también de la masa trabajadora. Uno de cada tres trabajadores y trabajadoras trabajan, sea en un centro de salud, en el hospital. Nuestro pueblo ya tiene más de 5 o 6 colegios primarios, 5 o 6 colegios secundarios, un instituto terciario, tenemos la Universidad del Comahue, los servicios públicos, el EPEN, agua, ¿no? Entre todos estos sectores se emplea un tercio de todos los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, está Parques Nacionales, vos trabajás en Parques Nacionales, un montón de institutos nacionales, el INTA, el Banco Nación, bueno, demás. Y eso convierte además sobre todo en particular, a la provincia de Neuquén en el principal empleador. No hay ninguna otra entidad que emplee a tantos trabajadores y trabajadoras como la provincia de Neuquén en esta localidad. Entonces la idea del pueblo turístico ahí empieza a complejizarse un poco. 1 de cada 5 trabajadores trabajan en el comercio, un sector que obviamente además de atender al turismo atiende al vecino, a la vecina de San Martín de los Andes. Y como te decía, alrededor de un 15%, es una parte importante de nuestros trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la construcción, que es el único sector por fuera de los servicios que tiene mucho dinamismo en San Martín de los Andes. Puede ser que algo de ese servicio, digamos, de la construcción esté atado también a la actividad turística, digo, porque bueno, mucho de lo que se construye tiene que ver con desarrollo inmobiliario vinculado a la actividad turística y bueno, a otras cosas. Bueno, la construcción en San Martín de los Andes está como traccionada por desde 3 lugares. Por un lado, obviamente, la construcción, la demanda de vivienda, la demanda habitacional de quienes vivimos y viven acá, sobre todo aquellos que pueden, ¿no? Que pueden pagarse, que consiguen algún crédito, que tiene algún contacto en el Banco Nación, quizás, ¿no? Total, seguro. No somos nosotros particularmente. También es una actividad muy traccionada por el turismo, obviamente, la construcción para destino turístico, pero en particular los últimos años hay muchísimas casas, muchísimas viviendas, muchísimos departamentos que tienen en realidad un fin especulativo o fin de ahorro. Esa es como la triple tracción que tiene la construcción. O de lavado, me animo a decir. Como Eso, lo dijiste vos. Lo dije yo, me hago cargo. Puede ser en algunos barrios del pueblo. Este es un sector que tiene un altísimo grado de informalidad, para pasar ya a hablar también de cuáles son las condiciones laborales. Si no es lo mismo trabajar en el sector público que en el privado, ni trabajar en la construcción, que trabajar, por ejemplo, en el cerro, en el centro de esquí del Cerro Chapelco. La construcción tiene una cualidad en San Martín de los Andes que es un sector estable, es decir, viene teniendo muchísima demanda, se está moviendo. Entonces, el que trabaja en la construcción tiene trabajo. Ahora hay que decirlo, es un sector con altísima informalidad. La mayoría de los trabajadores de la construcción cobran en negro, no tienen vacaciones, el día que no se trabaja no se cobra. Esa es una particularidad de la construcción. El sector público es quizás el más estable, es decir, la trabajadora del sector público sabe que trabaja en blanco, que tiene vacaciones, que cobra su aguinaldo, y que su trabajo no está tan tensionado por si estamos en temporada alta, en temporada baja, ¿no? Más o menos tenemos, aunque sea quienes trabajamos en el sector público, esa tranquilidad. Hay que decirlo que esto no tiene como contraparte necesariamente salarios dignos, ¿sí? Como solo para tener alguna referencia, una maestra de grado, una maestra de primaria, cobra 1.500.000 pesos hoy en San Martín de los Andes. 1.000.000 se te va en un alquiler, así que te imaginarás que es difícil vivir dignamente. Un brigadista gana cerca de 900.000 pesos. Bueno, todos los que trabajan en la Nación eso lo tienen clarísimo. Después tenemos el sector turístico, que tiene altísimo grado de informalidad y que está muchísimo más atado a la temporada alta, a la temporada baja, y por supuesto a la intervención pública. A veces el sector privado cree que no depende del Estado, y muchas veces en este país un programa como el Previaje, por ejemplo, mueve muchísimo ese sector. Así que bueno, esa particularidad de lo que es el turismo y el comercio también muy afectado, no solo por la temporada alta o la temporada baja, sino por cómo se está moviendo la economía. Sabemos que el último tiempo han cerrado muchísimos comercios, muchísimas pymes, y esto está entonces también muy
muy afectado por el contexto. Para ir cerrando, creo que hay que agregar que además en San Martín de los Andes hay un altísimo costo de vida, la vivienda es cara, el alimento es caro, los servicios son caros. Entonces eso se traduce en un mercado de trabajo y una sociedad completamente estratificada, donde la mayoría de los vecinos, de los mortales, de los comunes, tenemos que sobrevivir como podemos, algunos con un poco más de dignidad, otros con menos, y todo un mercado de trabajo paralelo, una capacidad de consumo paralela, de bienes premium, de lodge, de turismo de lujo, que contrasta con la realidad de la mayoría de todos quienes integran este hermoso pueblo, pero que es un pueblo, como sabemos, con muchísimas contradicciones, con muchísimas injusticias, y bueno, que a veces promete ser Suiza y se parece un poco más a nuestra vecina Bariloche. ¿Usted de lo que gasta, 85% es lo que recauda? El 85% son fondos propios de todos los neuquinos, del trabajo de los neuquinos, solo un 15% es coparticipación federal. O sea que usted casi es la provincia más independiente de todas, después de la Ciudad de Buenos Aires. Es la provincia más independiente de todas. La Ciudad de Buenos Aires es una ciudad. Bueno, acá estamos de nuevo, Manu, en este segundo momento. Vamos a charlar un poco de nuestra provincia, ¿sí? De la provincia en la que vivimos. Siempre nos tomamos este medio tiempo para charlar un poco de qué está pasando a nivel provincial. Y en ese sentido, vamos a hablar un poco de qué pasa con el sistema político neuquino. Un tema no sencillo y bastante particular para quien no habita esta provincia o a quienes llegamos. También nos cuesta un poco entender al principio de qué se trata. Acá también vamos a historizar un poquito, porque lo nuestro me parece que viene de historizar. A los dos nos gusta un poco entender el contexto en el que se dan las cosas. Y para eso tenemos que decir que, bueno, Neuquén tiene una particularidad histórica, que es que los últimos 60 años estuvo gobernado o hegemonizado por el mismo partido político, el Movimiento Popular Neuquino. Pero para entender un poquito eso tenemos que viajar a 1955, cuando este territorio, que ya estaba habitado por muchísimas personas, que además había tenido varias invasiones y diferentes cuestiones que sucedieron, pasa a convertirse en esa San Martín de los Andes que vos hablabas, ya era bastante grande, en provincia, ¿sí? Para que tengan una idea, San Martín de los Andes, como decía Manu, se fundó en 1898, y en 1955 recién esto se convierte en una provincia. Y eso pasa al mismo tiempo que, lamentablemente, arranca en nuestro país la llamada Revolución Libertadora, que más que libertadora nos gustaría decirle fusiladora, y que un poco se asemeja a este tiempo, ¿no? Hablando de libertad para hacer todo lo contrario. Pero bueno, en ese momento la primera elección que tiene esta provincia es en 1958. En esa primera elección la gana la UCR Intransigente, que estaba de alguna manera piloteada por Frondizi desde Buenos Aires, y elige a Edelman como primer gobernador. Pero luego, ya desde la segunda elección en 1963, van a ganar el poder. En este caso el gobernador va a ser Felipe Zapac, pero la familia Zapac. 2 hermanos principalmente, en realidad eran 4 de fondo, pero 2 son los que mantienen el poder. Es muy interesante pensar que ellos, una de la parte del poder que tienen, fundan este partido neoperonista, porque el MPN tenía que ver con que el peronismo en ese momento estaba proscripto en todo el país. Y bueno, los APAC ya venían trabajando tanto con el sindicato de petroleros como con la Unión Ferroviaria, apoyando varias huelgas que había en ese momento, sobre todo entregándoles carne, comida a las familias, llevando y trayendo gente de Chile que era perseguida políticamente por la Revolución Fusiladora. Y bueno, toman el poder, en realidad lo ganan en esta segunda elección, y durante 60 años hegemonizan el poder político neuquino. Eso hizo que pasen varias cuestiones, por un lado ese gobierno neoperonista, por así decirlo, que a su vez no estaba sujeto cuando el peronismo vuelve, no se siente sujeto directamente a lo que el peronismo nacional aspira. Bueno, arranca con expansión en la educación pública, en el sistema de salud, con planes de vivienda, con el desarrollo de infraestructura, un Estado fuerte y presente que en ese momento hace una fuerte defensa del federalismo,
Cosa que me parece interesante que subrayemos porque ahora vamos a ver lo que está pasando en este momento y cómo eso se puede como dar vuelta en el aire y convertir en algo que no está tan bueno. Creo que está bueno poner sobre la mesa además que el movimiento popular neuquino fue la única experiencia neoperonista exitosa, ¿no? Cuando Perón estaba en el exilio, estuvo 17, digo bien, ¿no? 17 años en el exilio. Surgió esta posibilidad de algunos militantes del viejo peronismo, ¿no? De construir el famoso peronismo sin Perón. Por supuesto, un tipo de proyectos que el míster desde Puerta de Hierro no acompañó, con mucho énfasis, pero que en el caso de Neuquén tuvo éxito. Bueno, vaya si tuvo éxito, un partido que sigue hegemonizando la provincia y que de alguna manera algunos otros partidos empezaron a tomar como modelo. Sí, eso también delineó en estos últimos 60 años una identidad provincial fuerte, la defensa de recursos propios y una autonomía relativa del resto de los partidos nacionales, lo cual generó, por un lado, estabilidad política como algo bueno, pero por otro lado también la concentración de ese poder en pocas manos. Cuando no hay alternancia, sabemos que muchas veces el poder se concentra y, bueno, algunos ganan siempre y otros pierden siempre. Pero además hay otro elemento que explica un poco, además de este movimiento neoperonista con muy buenas intenciones, que es que ese movimiento no se dio en cualquier provincia de la Argentina, se dio en una provincia extremadamente rica en petróleo, digamos. Si bien ya Plaza Winkle y la creación de YPF habían sucedido muchos años antes, en 1918, el avance de las tecnologías que permitían extraer mejor crudo fueron cada vez constituyendo, poniendo, digamos, a la provincia de Neuquén con un cambio estructural, convirtiéndose no solo en una provincia energética, sino que la energía es poder en este país y en todos los países del mundo. Estamos viendo, si pensamos a nivel global, por qué se están dando las guerras y por qué están invadiendo Irán, y bueno, un poco también tiene que ver con eso. Pero bueno, volvemos a la provincia. Eso le permitió siempre negociar distinto con el gobierno nacional, porque no es lo mismo ser Chaco o Tucumán que ser Neuquén y estar sentado hoy ya, más adelante en el tiempo, sobre Vaca Muerta. Muchas provincias dependen de la coparticipación y como el Rolo, nuestro gobernador actual, lo explicó muy bien en el discurso de entrada, no es el caso de Neuquén. Esa estructura concentrada hizo que también la negociación con Nación sea siempre distinta. Podemos decir que el MPN fue siempre históricamente oficialista, no importa con quién gobierne, tuvo la capacidad de negociación distinta con el gobierno nacional, que gestionó muchísimos recursos propios, que eso hizo un sistema de salud, como decíamos, y de educación que fue muy admirado por el resto de la Argentina, pero no le escapó de todas maneras a lo que nos pasó en el 90 en todo el país. El neoliberalismo, como en toda la Argentina, también golpeó fuerte en Neuquén, y si bien había una base sólida, la privatización de YPF, la caída de políticas sociales, el deterioro de la presencia del Estado, hicieron que Neuquén también se convierta en un escenario de resistencia. Y no de cualquier resistencia. Te escucho. Bueno, en esto de las contradicciones, que también lo hablábamos para San Martín de los Andes hace un ratito, ¿no? Las contradicciones en la provincia de Neuquén también, que como bien vos decías, Belu, en los años 60, 70, que también fueron años económicamente más prósperos para la nación, un Felipe Zapá que logró construir un sistema educativo, un sistema de salud modelo para el país, y a los pocos años, en 96, si no me equivoco, el surgimiento, la invención del piquete en Cutralcó. Totalmente, y digo, así como era la provincia más fuerte, también surgió una de las resistencias más fuertes que hasta el día de hoy vemos, con el movimiento piquetero que muy bien mencionás, que salió a cortar rutas frente a un desempleo, una exclusión que eran gravísimas, digamos, y eso tuvo que ver con la privatización de YPF. Y también, saltando un poco en el tiempo, ese cambio o de nuevo un nuevo giro vino después del 2001 y sobre todo con los gobiernos populares de Néstor y Cristina, donde la recuperación de YPF y el impulso a los hidrocarburos hicieron de nuevo, junto a no a la aparición de Vaca Muerta, porque ya había sido descubierta en 1937, pero sí a la posibilidad de explotar, que vos muy bien lo contaste en la edición anterior. Invitamos a que vayan a nuestro YouTube a ver los programas anteriores para entender un poco de qué se trataba Vaca Muerta. Manu lo contó bárbaro. Desde ese momento Neuquén volvió a crecer bajo los hidrocarburos, no solo el petróleo, sino también el gas no convencional, el shale,
y vi un boom económico que tiene crecimiento demográfico, expansión urbana, desarrollo energético, pero también nuevas contradicciones, porque eso no es para todos, digamos. Si bien es una de las provincias que más riqueza genera, eso no se traduce automáticamente en mejores condiciones de vida para quienes habitamos el suelo neuquino. El 25% de la población no tiene cloacas, el 17% no tiene gas. Parados arriba de Vaca Muerta, el 17% de la población no tiene gas, el 10% vive en viviendas precarias y la pobreza, como en todo el país, ronda el 40%. Entonces ahí nos surge una pregunta incómoda, que es ¿cómo puede ser que la provincia petrolera por excelencia falte lo básico? Entonces quizás el problema no es que falten recursos. Acá la discusión es quién se queda esos recursos un poco, y eso también influye en el sistema político provincial, porque esta hegemonía que sostuvo el MPN por 60 años la vemos romperse con la llegada del hombre que escuchábamos en 2023, Rolo Figueroa, que presenta una ruptura dentro del MPN y que muchos de nosotros decimos sigue siendo MPN, decimos no es un outsider que vino de la nada, es un 100% de MPN que decidió abrirse junto a otros, reconfigurando el poder desde otro lugar, y ahora no sabemos si en realidad estamos viviendo unas internas abiertas del MPN, unas pasos generalizadas en la que el MPN va a cambiar de manos, o si realmente estamos asistiendo a una nueva alternativa. Mira, yo soy de los que hasta hoy, y quizás ahora eso empiece a cambiar un poco en la lectura política, consideré desde el 2023 que Rolando Figueroa expresa efectivamente al movimiento popular neuquino, y que en todo caso el armado particular que se dio ese año, en el que Figueroa con un sector del PJ gana la gobernación ampliando, ¿no? con un frente transversalizado que incluye desde sectores del peronismo hasta el propio partido de Mauricio Macri, expresó más un error en la resolución de esa interna, ¿no? Una interna que el gobernador del momento en el MPN no le da a Figueroa. Figueroa dice, bueno, no me das la interna, voy por afuera, y gana, pero representando un sector importantísimo del movimiento popular neuquino. Ahora, con el paso del tiempo y también lo que está empezando a pasar un poco entre Figueroa y el intendente de Neuquén, Gaido, otro histórico del MPN, pero que creo que todos deben haber visto hace poco, que está ya lanzando un partido propio, empezando a recorrer la provincia, ya empieza a hacernos pensar un poco más que quizás esa fragmentación de los partidos políticos, esa debilidad que están mostrando en todo el país, quizás también empiece a golpearnos, ¿no?, en esta provincia. Sí, eso me parece importante, Manu. Un poco el escenario está cada vez más fragmentado. En las últimas elecciones intermedias que vivimos hace poco tiempo, ni siquiera la ganó el MPN, la ganó la Libertad Avanza. Entonces tenemos que pensar que tenemos el MPN por un lado, el MPN del Rolo por el otro, la Libertad Avanza, el peronismo, lo poco que hay de peronismo completamente dividido. Emergen nuevas fuerzas, Patria Grande, que también podría ubicarse en el marco del campo nacional y popular, partidos que salen desde los sindicatos, como Más Neuquén, de Quintiqueo, que le fue bastante bien en las elecciones, Fuerza Neuquini Federal, de Rucci, de la mano de los petroleros, inclusive, como vos decías, Primero Neuquén, el partido de Guaidó, que si bien está en el marco del MPN, no sabemos qué va a pasar hacia adelante. Que haya más actores, de todas maneras, no significa que el poder se esté democratizando. Al contrario, como vos decís, empieza a tensar su propio funcionamiento, y además está yendo hacia el mismo lugar que va toda la política argentina. No es algo que pasa especialmente en la provincia de Neuquén. No está aislado, se da en un contexto nacional donde crecen los discursos que plantean la fragmentación. Hoy el gobierno nacional negocia con cada gobernador, no existen bloques de provincias, hablamos de la Patagonia o del Norte Grande, pero eso en la práctica no existe. Hoy cada uno va a negociar sus propias figuritas, sus propias obras, su propia participación, todo a través de votos para votar leyes miserables como las que fuimos viendo suceder en el Congreso de la Nación. Los votos que hicieron las últimas senadoras y diputadas del MPN nada tienen que ver con la idea del MPN y con un neoperonismo. Están votando como la derecha o se están ausentando para intercambiar por otras figuritas. Ni hablar del intercambio de Crexel por una embajada. Ya quisiera yo ser embajadora de la UNESCO, pero no creo que de esa manera, digamos. Pero bueno, esto de fragmentar el escenario, competir entre provincias, debilitar al Estado Nacional, es una especie de balcanización de la Argentina. Ya lo charlamos varias veces.
donde el planteo, al igual que con las personas, es que cada uno se salve solo, cada individuo, cada barrio, cada ciudad y cada provincia. Y frente a eso, nos parece importante ser claros. Neuquén puede tener más recursos, puede tener más autonomía, pero sin integración con el resto de la Argentina no hay desarrollo posible. No vamos a ser una mejor provincia, vamos a ser una peor nación. Y sin nación no hay soberanía energética, no hay justicia social, no hay proyecto de futuro. Por eso nos parece clave que Neuquén se ponga a pensar que el desafío que tiene esta provincia no es ser una mejor provincia, sino es ser parte de un proyecto más grande, con los recursos, donde los recursos estratégicos de los que basó su poder histórico estén al servicio del pueblo, donde haya distribución de la riqueza y donde eso aporte a un país integrado. En definitiva, una vez más, la pregunta que nos hacemos en este espacio no es quién gobierna Neuquén, sino cómo lo hace y para quiénes. Lo que va a terminar siendo esto es demostrar que el ministro Luis Caputo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Y que lo que está haciendo junto a Pablo Kirchner y con Santiago Bausili es una tarea enorme, monumental, y que solo la historia podrá dar cuenta del trabajo fabuloso que están haciendo. Bueno, el ministro Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia, dijo recién Milei, ¿no? Espectacular. Sabés que capaz que si me aparece un poco le doy la razón. Quizás es uno de los mejores ministros de Economía de la historia argentina. Sobre todo defendiendo sus propios intereses y alineando al país con los intereses norteamericanos. En eso posiblemente sea uno de los mejores, si no el mejor. Yo no sé qué otros representantes de la teoría y de la práctica, sobre todo de la práctica neoliberal, han tenido tanto éxito y se han reciclado con tanta recurrencia como Caputo, quizás un Sturzenegger, pero creo que están a la altura o por encima del propio Martínez de Oz, te diría, mirá. Realmente un intelectual orgánico, un verdadero defensor de los intereses de los norteamericanos y de los banqueros en Argentina. Un tipo que no tiene el más mínimo interés en representar los intereses nacionales, pero que es exitoso en lo suyo. Sin dudas. Así que bueno, habiendo permitido esa breve disquisición, la idea de la columna del último bloque de hoy es hablar un poco de la crisis económica, que en Argentina es, creo ya, un lugar común prácticamente para nosotros, pero sobre todo para no meternos tanto en cuestiones numéricas, macroeconómicas o técnicas, cómo viene impactando esta crisis económica en la vida de la gente común, del trabajador, de la trabajadora, del que tiene un kiosquito, de los niños, las niñas y los adolescentes, de los jubilados y las jubiladas. Cómo está impactando y cómo es la vida del argentino común en este marco de crisis que parece eterna. Antes de meternos un poco con eso, como siempre, ver un poquito de historia, si me permitís. Sí, claro. Un poco de historia para tampoco simplificar esto y pensar que de golpe vivíamos en el paraíso y empezó una crisis económica brutal a fines de 2023 cuando este personaje de la escuela austríaca apareció como presidente de nuestros destinos, sorpresivamente quizá para muchos. Entonces lo primero que hay que decir sí es que nosotros venimos ya de 50 años de este modelo económico, que es un modelo económico neoliberal. No nos vamos a meter a detallar mucho las implicancias, pero lo más importante, un modelo que lo que busca es alinear el país con Estados Unidos, reducir el tamaño del Estado, reducir la inversión pública y orientar el gasto hacia engrosar las ganancias, sobre todo de grandes banqueros y de grandes empresarios locales. Como digo, 50 años llevamos de modelo neoliberal y esto implica que ni en los mejores momentos
de los últimos años y en la dorada década ganada, logramos remontar parte de las consecuencias de esa crisis económica. Eso es lo que quiero decir. Nosotros tenemos altísimos niveles de pobreza estructural, tenemos cuartas, quintas generaciones de personas que vienen viviendo en la pobreza o en la indigencia. Entonces digo, este marco general del que vamos a intentar describir ahora no empezó ahora y ni siquiera logramos remontarlo como pueblo en los mejores años de los últimos 50 años. Ahora sí hay que decir que ya acercándonos un poco más en el tiempo, entre el 2010 y 2015, de esa época para acá, no crecemos. O sea, nosotros tenemos por lo menos 10 años sin crecimiento económico. Los últimos 3 gobiernos que tuvimos, 2 neoliberales, Mauricio Macri, Javier Milei, y después, bueno, la fallida experiencia del Frente de Todos, que además, bueno, tuvo que pasar por la pandemia, la guerra en Ucrania, etcétera. Pero digo, venimos de 50 años de neoliberalismo, de 10 años sin crecimiento económico, y que a todo esto se suma, sí, los últimos 2 años de gobierno de la experiencia quizás la más radicalizada dentro de los proyectos neoliberales. Sí, yo creo que la más cruel de todas. A mí una de las cosas que me sorprende de este tiempo histórico no es solo, digamos, el ajuste, porque bueno, es brutal y vos lo venís relatando muy bien y tampoco veníamos de la panacea, pero sí me sorprende mucho los niveles de crueldad que maneja el Estado, a quienes elige como sujeto o como enemigo público. Digo, supongo que un poco vas a charlar de eso, pero me parece como muy terrible eso. Y por otro lado, en mi corta vida, porque soy muy joven, no recuerdo un momento en que tanta gente esté todo el tiempo en todos lados hablando de plata. Y no de plata que gana ni de ahorros, sino de las cosas que le pasan, de cómo no llega a nada y cómo cada vez hace menos. Obvio que eso tiene impactos muy distintos en la vida de según como vos contabas hoy también al principio, de los poderes adquisitivos que uno tiene. Uno quizás deja de ir al gimnasio, otro lamentablemente elige hacer un almuerzo por día. Pero entonces, hablamos de plata, de la plata que no hay. de la plata que no tenemos, sí, obvio. Bueno, digo, yo creo que todos, más o menos, estemos de acuerdo o en contra, entendemos que las ideas neoliberales tienen como un pilar en la idea de achicar el Estado. Achicar el Estado es agrandar la nación, decía el Turco, si no me equivoco, ¿no? Pero ¿qué quiere decir achicar el Estado? ¿Qué quiere decir reducir el gasto en términos concretos? ¿Y cómo se viene dando este achique, esta reducción en los últimos años? Lo que voy a intentar hacer es un repaso de cómo viene pegando esta política en los distintos sectores de nuestra sociedad, desde las infancias hasta nuestros adultos mayores, como para que tengamos una idea de cómo o podamos ver la concretitud, la materialidad que tiene el neoliberalismo en Argentina en los últimos años. Primero hay que decir que en lo que refiere a los sectores, sobre todo a los sectores más excluidos, a quienes ya parten de una base baja, de una base de indignidad, de una base de sufrimiento, este gobierno tomó, bueno, vos hablabas de crueldad. Sí. Este gobierno tomó la decisión de recortar la comida a los comedores populares, ¿sí? La comida de nuestros niños, de nuestras niñas, del vecino, de la vecina que no llega a comer 2 veces al día, bueno, ese es uno de los recortes. Ese es uno de los mecanismos que elige esta corriente política, esta corriente económica, para intentar, entre comillas, ordenar la economía. Recorte a los comedores populares. Otro de las políticas más crueles, bueno, y que está muy en agenda los últimos días, fue el recorte a una de las políticas que intenta acompañar el trabajo de la economía informal, de la economía popular, como fue el proyecto del Potenciar Trabajo. En su momento se llamaba Potenciar Trabajo, que era un salario social complementario a personas que desarrollaban actividades productivas, pero en el marco de la informalidad. En su momento, cuando concluyó el gobierno del Frente de Todos, se pagaba 78.000 pesos por persona por esta prestación. Esa prestación quedó congelada. Ya a esta altura, obviamente, 78.000 pesos, no sé, ¿qué podés comprar acá? 3 kilos de carne, con suerte. Sí, yo creo que uno lo ve y dice que poco, pero la verdad es que para el que no los tiene son 3 garrafas. La posibilidad de calentarse ante un invierno crudo, la posibilidad de comer. No sé, capaz que también lo vas a contar. A mí me pasa una cosa cuando veo los recortes del Remediar, que me parece realmente como que de alguna forma lo más parecido en el mundo que se metió contra los discapacitados y los jubilados es el nazismo. O sea, no hay como mucha cosa ahí. Es como, si no servís, bueno, listo. Es como, no sé, realmente me pone muy mal.
Sí, creo que es el gobierno más inhumano que hemos tenido y que se jacta de su inhumanidad, ¿no? Quizás eso es un poco lo que nos sorprende. Eso. La jactancia de la crueldad. Vamos a hablar ahora también de los medicamentos, pero quería cerrar primero con estas políticas que estaban orientadas puntualmente a los sectores más debilitados de nuestro pueblo. Decíamos entonces el potenciar trabajo, el volver al trabajo que quedó en 78.000 pesos, ahora están proponiendo directamente eliminarlo. Más de 1 millón de personas en el país cobraban esta prestación. A lo que quiero sumar también el de financiamiento del Fondo de Integración Sociourbana, una de las políticas más importantes de nuestro país de los últimos años y que básicamente consistía en una política que redireccionaba recursos públicos, recursos de nuestra comunidad, para urbanizar barrios populares, para básicamente construir veredas, cañerías, agua, gas, ¿sí? Llevar dignidad a casi 10 millones de personas, compatriotas, en algo tan básico como la vivienda. Bueno, esta política está discontinuada, impacta de lleno en los barrios populares argentinos. Como para que tengamos una idea de la dimensión, en la provincia de Neuquén hay más de 100 barrios populares registrados, 15.000 familias. En la ciudad de San Martín de los Andes son entre 7 y 10, depende la actualización que tenga la información. Por lo menos 250 familias en San Martín de los Andes están registrados en el RENAVAP, en el registro de barrios populares. Así que estas son algunas de las políticas orientadas más específicamente a hacer un poco más difícil la vida de aquellas personas para las cuales la vida ya era difícil antes. Este gobierno cruel yo creo que no tiene límites. Ahora, también está pegando en los asalariados. Todos los asalariados, sean formales o informales, venimos sufriendo una baja en nuestro salario, en lo básico, ¿sí? En nuestra capacidad de compra. Esto pega de lleno tanto en los trabajadores formales, en los trabajadores públicos formales, en los trabajadores privados formales, y ni que hablar de los informales que no tienen capacidad de pelear por su salario, que no tienen una organización sindical que los acompañe. Los servicios, ¿sí? Achicar el Estado en este caso también implica la baja de los subsidios de los servicios públicos, que por supuesto es algo a discutir. En su momento hubo debates dentro del campo nacional y popular sobre cómo redireccionar y qué política tener para con los servicios públicos. Pero bueno, en un contexto en donde los salarios están a la baja, donde no mandan comida a los comedores populares, donde te recortan el potenciar trabajo, en ese contexto una baja generalizada de los subsidios energéticos, en concreto lo que implican es una suba pero brutal del pago de los servicios. No, y aparte servicios que muchas veces son de vida o muerte, digamos. Hay gente en los barrios populares que se muere todos los años por tener un brasero adentro de la casa por no poder pagar el gas. Digo, de nuevo, siempre se pega en el mismo lugar. Digo, no a todos, si bien a todos nos afecta, claramente no a todos nos afecta por igual. Bueno, esta baja de salarios también, estamos incluyendo obviamente a los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, lo que pega de lleno también en los servicios básicos a los que tienen derecho a acceder nuestros niños y nuestras niñas. Hoy por hoy, desde ya, la calidad educativa y la calidad del servicio sanitario se están viendo fuertemente afectados. Y bueno, hablando de estas políticas o de estas decisiones a veces difíciles de comprender, salvo para alguien que tenga una perspectiva sádica, el ajuste contra el Garrahan, ¿no? El hospital emblema para la atención infantil en Latinoamérica, que fue una de las noticias creo más impactantes del último tiempo, ¿no? De nuevo, pegando de lleno en las niñeces, en las adolescencias, en los sectores más humildes y en los sectores más expuestos de nuestra sociedad. El de financiamiento universitario, esto lo estamos viendo con muchísima claridad acá en la Universidad del Comahue, por ejemplo. Este gobierno ha ajustado muchísimo los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación superior, de los trabajadores y de las trabajadoras del CONICET, y lo está sosteniendo aún a pesar de fallos judiciales que están indicando que se tiene que cumplir la ley de financiamiento universitario. Y bueno, para cerrar un poco los sectores más postergados de todo, que son los jubilados y los discapacitados, ¿no? Los jubilados y las jubiladas de nuestro país y quienes cobran pensiones, cobran en su enorme mayoría casi el 90% de la jubilación mínima, que está en 450.000 pesos. Eso es lo que cobran 3 millones de jubilados y 1,5 millones de pensionados en nuestro país.
Es vergonzoso, o sea, no, uno lo escucha y no entiende como no viven, como una persona, como alguien puede pensar que tiene que vivir con eso, mientras vemos lo que pasa con Adorni, la cantidad de departamentos que se le multiplican como si fueran, no sé, cucarachas. Bueno, las coimas en el Andes, no sé si te acordás. El 3% para Karina, decir que es baja la tasa, capaz que no recauda tanto. Bueno, creo que cuando hacemos este recorrido, vemos con un poco más de claridad qué quiere decir achicar el Estado, qué quiere decir reducir el gasto, ¿no? Y el impacto concreto que en definitiva este tipo de políticas tienen en los derechos, en el derecho de nuestro pueblo a vivir con dignidad. Todo esto además, bueno, decirlo, en un contexto de fuertísimo endeudamiento, la deuda con el Fondo Monetario Internacional sigue creciendo, entonces uno también se pregunta ¿a dónde va a parar todo esto? El gasto se reduce, el endeudamiento crece y la dignidad de nuestro pueblo parece no remontar. Así que bueno, vamos llegando al final de este tercer programa de Bardo, un programa hoy con un gran contenido económico, local, con un contenido económico nacional y con también un repaso un poco de cómo viene este sistema político provincial tan particular. Bueno, vamos ya cerrando, como decías Manu, este tercer programa. Nos parece importante agradecer a todos los compañeros que están del otro lado, Ari, Lucas, Rodri, Alex, hoy también está Sofía Dani acompañándonos, a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar después, porque aparte de nuestras redes sociales, Bardo SMA es nuestro Instagram, también pueden ir a nuestro canal de YouTube para escuchar este o los programas anteriores. Y nada, encontrarnos aquí nuevamente para seguir pensando un poco más adelante, ¿no? Bueno, un saludo para todos y para todas. Una mención especial a mi amigo personal Marino, que también nos acompaña con la producción musical de este orgulloso programa. Total. Un saludo a Marino. Lo esperamos acá cuando quiera. En una realidad que muchas veces parece absurda, parar también es una forma de hacer política. Porque entender lo que pasa no es solo informarse, es poder distinguir y tomar posición. Desde San Martín de los Andes intentamos ordenar un poco el quilombo y pensar juntos. Esto fue Bardo. Nos volvemos a encontrar para seguir preguntando, para seguir dudando y para seguir armando.